con el auspicio de tu marca. Si te gusta la idea, escríbenos. Presenta Soltemos la Lengua. ¿Cómo están, chiquiturris? Sean bienvenidos al segundo capítulo de Soltemos la Lengua. Fuerte el aplauso, por favor. Es un milagro que hayamos llegado al segundo capítulo de Soltemos la Lengua, un proyecto que la verdad no le tenía mucha fe, pero bueno, acá estamos tratando de soltar la lengua con temas que nos van pasando en el día a día, con cosas que a veces yo pienso, reflexiono y bueno, los traigo acá como para un poco desahogarme dentro de todo el caos que estoy viviendo. Mi nombre es Richie Vázquez y hoy día vamos a hablar de algo muy interesante. Hace más o menos como unos días vengo pensando como si es que mi personalidad cambió ahora que yo estoy en otro contexto, en otra ciudad. Y me puse a pensar mucho como, bueno, ¿qué es la personalidad? ¿En qué momento yo tomé este rol de ser como el chico influencer, creador, no sé, el comediante, el que hace estas cosas? O sea, porque es cuático, o sea, si usted no lo sabe, señora, tengo 31 años y estamos jugando básicamente, pero conectando un poco con esta personalidad que uno tiene y que lleva de hace mucho tiempo. Yo creo que la personalidad, al igual que muchas otras cosas que nos pasan durante el día, es como un vestuario que nosotros nos ponemos para poder sobrevivir a algún contexto. Muchas veces nos pasa que, no sé, nos vemos, por ejemplo, en el colegio, en la familia, en diferentes dinámicas en donde tenemos que tomar un rol de alguien chistoso, alguien, no sé, que da contención, alguien estiloso, alguien, qué sé yo, o sea, es parte de lo que nosotros vamos construyendo y es precisamente lo que nosotros hacemos cuando somos niños. Cuando yo era niño, yo jugaba mucho a todo esto. A jugar a la televisión, era parte como de las cosas que a mí me gustaban, que me hacían vibrar, disfrutar. Pero así como también en un minuto me gustó todo esto, yo también era como el cabro que le gustaba, no sé, los debates. Y que se metía en los clubes de debate y le gustaba como discutir, pelear y debatir ideas y qué sé yo. También fui niño proyecto, igual estuve metido en hartos proyectos que tenían que ver con matemática, con ciencia, con todo. Entonces yo creo que un poco nosotros, a medida que vamos avanzando en la vida, armamos o recordamos estos prototipos de personajes que tuvimos que nos sirvieron en algún minuto para poder desenvolvernos, para poder sobrevivir a cualquier contexto, ya sea escolar, familiar, lo que sea. Y hoy en día estos prototipos a nosotros nos sirven para poder avanzar un poco en la vida adulta. Me gusta mucho esto de la personalidad. Como les decía, yo me venía preguntando si es que mi personalidad cambió estando en otro contexto, en otra ciudad. Y por supuesto que yo creo que cambió. Me rodeo con otras personas. Dicen por ahí que las 5 personas que más interactúan contigo en la vida son las que moldean un poco cómo te vas desenvolviendo en tu día a día, en tu estilo, en tu gusto, en tus gustos musicales. Es bien cuático eso y me gusta mucho porque finalmente a veces nos encontramos con personas que dicen como, ay, me encanta tu personalidad, ¿cachai? Me gusta cómo eres, qué sé yo, pero es una parte de lo mucho que a lo mejor yo soy. No creo, y esto soy súper categórico, no creo que exista una sola personalidad a la cual nosotros nos debamos en el día a día, como tratar de que esta personalidad se mantenga durante el tiempo, porque si nosotros fallamos durante en el camino, es como se nos derrumba como toda la verdad y en el fondo quedamos expuestos. Como les decía, me metí mucho en esto de averiguar y el otro día leí una cosa que era muy cierta y era que, por ejemplo, Gabriela Mistral se mostraba como una persona súper rígida, una persona muy como fría, se podría decir. Sin embargo, las cartas que ella escribía, weón, derrochaban una ternura pero impresionante, un amor, una persona muy dulce que si tú la contrastas con la imagen de ella es como, weón, no es ella la que estaba escribiendo. Sí, era ella, señora, precisamente la que escribía todas esas cartas de amor. Ah, ya sabemos a quién.
También, por supuesto, las personalidades van polarizando un poco a veces nuestras mismas inseguridades o nuestras cosas. O sea, no todo lo que nosotros vemos siempre es lo que... Primero, elegimos mostrar lo que queremos mostrar. Muchas veces cuando vemos como personas que son muy seguras y todo como que fluye de alguna manera como distinta, nos damos cuenta que de fondo también hay algo que nos mueve y que nos hace humanos. Parte de lo que es nuestra personalidad también es el hecho de la intimidad, poder racionalizar ciertas cosas, poder pensar, analizar de una manera crítica, ver cómo resolvemos ciertas cosas y claramente uno, si se muestra extrovertido, qué sé yo, tampoco está cagado en la risa en esos contextos como, jaja, voy a solucionar esto de alguna manera. No, o sea, también es otra personalidad que tenemos, una personalidad un poco más retraída, un poco más cautelosa, pero sin embargo es parte de, yo creo que uno puede tener múltiples personalidades de acuerdo a los contextos. Yo no sé si ustedes recuerdan, quizás en algún minuto, donde tuvieron que modificar su forma de ser para poder entrar en un contexto o en un grupo y poder tener esta validación de ser parte de este grupo. Pongo un ejemplo, por ejemplo, cuando... no sé, conocemos como a un grupo de amigos que no son nuestros amigos y tú sabes que tú en tu interior eres como súper extrovertido y todo y es como, ok, como quizá entra un poco más con una personalidad un poco más como callada, más observadora y en algún minuto de todo este grupo se abre como una puerta en donde se te permite ser tú y uno empieza como de a poco, quizás haciendo como reír, a mí me pasa mucho hacer como reír, de repente como que otra persona se dio cuenta que quizás a lo mejor, no sé, soy bueno para el hueveo, y se une a este grupo y empiezan a hacerse como diferentes grupitos chiquititos dentro del grupo grande. Yo creo que eso pasa mucho, 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 mucho. Las personas que tuvimos closeteadas también tuvimos que armar una personalidad para poder adaptarnos. No más que adaptarnos para poder llevar un poco el prejuicio de quiénes somos frente a contextos donde no queremos dar una explicación. También, por supuesto, tener como demasiada personalidad es una carga muy pesada. O sea, tener mucha personalidad te hace que en el fondo tengas que, no sé, ponerte a hablar en público. No, pero tú puedes hacer esto, puedes atreverte a esto. Y es como, weón, o sea, hay veces que no, por más que tengáis toda la personalidad. Hace poco me pasó en un contexto de show en donde yo participé y, weón, mi personalidad se fue a la mierda. Quedé como poco menos en blanco y... me preguntaba como, weón, o sea, ¿también soy yo el que está sintiendo en estos momentos al que le están temblando las piernas? ¿En serio? Pero es brígido. Yo con el contexto de los shows y todo esto, en algún minuto yo le hablé con mi círculo y él les decía, me encanta subirme al escenario y poder entrar con una energía como ¡guau! Porque de cierta manera me conecto con un lado de mi personalidad que me gusta, que es que en el fondo como, escúchenme. Yo creo que hay varios de los que hacemos comedia y que estamos dentro de este rubro que en algún minuto fuimos la persona que iba a hacer un show al living y le íbamos a mostrar a las personas como, no sé, como 7, 8, 1, bailando H. Bahía, qué sé yo, no lo sé. Fuimos parte de los que teníamos esta personalidad y hoy en día por supuesto, lucramos arriba del escenario. Y la gente paga también para escuchar, ¿viste? Las personas que eran calladas en los grupos cursos, hoy en día son los que pagan por ir a escuchar las estupideces que a uno se le ocurren. Yo recuerdo mucho haberme hecho el simpático con personas que no me caían bien. Y ahí en cierto momento la personalidad como te ayuda un poco a poder como lidiar con la situación, pero claramente en un momento donde tú dices como, bueno, yo no quiero estar acá, pero tengo que ser de cierta manera para poder quizás sobrellevar este momento. Y no quiere decir que uno sea falso, porque también es muy fácil criticar como a una persona y decir como, ay no, es que tú nunca has sido así, tú siempre has sido y siempre has sido y siempre has sido, y es como, weón, ¿qué sabes? Primero, ¿qué sabes tú? No siempre, quizás, no nos conocemos a veces hasta que vivimos una situación en donde tenemos que en 3 tiempos actuar. Es heavy y por eso la carga como de las personas que tienen
más personalidad, a veces es fuerte. Es como, weón, es que tú tienes... es como, por ejemplo, lo que me pasó hace unos días atrás, que fue a todo esto. Mi perro se perdió, fue heavy, todo, como... No, fue horrible, lo estuvimos buscando, qué sé yo, y yo dentro de la desesperación, por supuesto que publiqué en el momento que necesitaba encontrar a mi perro y que compartan por favor la publicación y qué sé yo. Y dentro de una de las cosas que me llegó como mensaje a todo esto, agradezco todo el cariño que me dieron y la contención que me dieron de manera virtual, las señoras que me siguen, porque de verdad era una weá muy angustiante, o sea... No saber cómo de partida dónde está tu perrito, por dónde anda paseando, no, fue totalmente atroz. Espero que sea la primera y última vez que me pase, pero dentro de todo este contexto, hubo una persona que me puso como, oye, está todo bien que en el fondo publiques como que se perdió tu perro, pero encuentro demasiado, me dijo, como grabarte llorando. Y sí, me dolió. Me dolió porque me hizo cuestionar cómo la gente te ve en redes. Y no voy a generalizar tampoco como para poder quizás decir que todos, pero malamente las redes sociales te llevan a construir una realidad que no es, que cómo la gente te percibe. O sea, llorar en redes sociales, aunque sea lo mínimo, es súper cuestionable. Es como, no, es como, tú haces comedia, tú no puedes llorar, ¿cachai? Y es como, weón... parte de ser humano es la vulnerabilidad en momentos en donde quizás necesitas desahogarte. Si yo hubiera estado con gente acá, créeme que quizás ni siquiera hubiera subido esa historia. Me encontraba en un contexto en donde necesitaba al tiro comunicarlo porque necesitaba pedir ayuda. Y no me pasa nada con llorar o con mostrar que a veces uno tiene pena. Entonces... Parte de todo esto me hizo como pensar en el fondo, claro, como debe haber una construcción de mi personalidad en contexto humor, que a mucha gente quizás les choca. Hay mucha gente que no sabe actuar o no sabe cómo reaccionar cuando alguien está llorando. Lo vemos en contexto de funerales, lo vemos en contexto en donde de repente le contamos a amigas o amigos cosas que no están pasando y es como... ya no llore, no llore. Como si eso solucionara lo que la otra persona está sintiendo. Yo soy muy respetuoso con que hay muchos tipos de personas y mucha gente también que le pasan diferentes situaciones o nos bloqueamos también con situaciones que nos pasan, pero creo que el llanto es como una de las cosas más bonitas que nos hace ser humanos. Y espero que nunca hagan callar a una persona que esté llorando, al contrario, dejen que llore, que se desahogue. Creo que después de llorar la gente nos sentimos un poco más aliviadas con la situación y sabemos también reaccionar de manera independiente a lo que procede, que es como quizá avanzar, procesar, aceptar ciertas cosas. Se los dejo ahí. Volviendo como hacia atrás, me pongo a pensar como quiénes fueron las personas que forjaron la personalidad que tengo hoy en día. Y yo me moví en mucho contexto, baile, teatro, como les digo, radio, proyectos en el colegio. Bueno, yo participaba demasiado. También era parte de la competitividad, siento yo, de mis tutores. Era como meterme en todo, ¿cachai? Como para que en el fondo el hijo pueda estar dentro de todo, ¿cachai? ¿Qué sé yo? No lo sé. En ese momento yo no tenía decisión propia para decir, no quiero... No quiero, ¿cachai? No me quiero meter al taller de danza contemporánea. Y era como, no, te vas a meter porque tienes que aprender todo en esta vida. Pero es lindo, yo gran parte de mi personalidad se la debo a mis papás, no lo sé. Me crié mucho también con una familia muy chistosa, familia en donde cumpleaños, weón, velorios en donde mis tías estaban, pero cagada de la risa mientras teníamos un familiar ahí y era como, weón, o sea, compórtese. Creo que gran parte de nuestro mecanismo familiar siempre fue reírnos de situaciones. Por ahí saco un poco como parte de mi personalidad de a veces las cosas que me pasan quizá
sí, las vivo, o son terribles, ¿cachai? O quizás no, pero siempre le saco el lado chistoso a la situación. Lo que pasó hace unos días atrás con el tema de mi perrito, que era como que se perdió, weón, después con mi familia hablábamos y decíamos como, ¿y si no es? Porque después lo encontraron, pues, y él decía, ¿y si no es? Y me decían, no, y es como la historia como de Peyuco con Rodolfo Rottenmeier, ¿cachai? Y era como que nos fuimos en esa volada, nos reíamos muchísimo de la situación, o sea, mis papás me hicieron videollamadas y le hacían diferentes pruebas, pues, ¿cachai? Como para que él pueda como demostrar que efectivamente era él. Pero como le digo, mi familia siempre, siempre mi familia vio las cosas con humor y yo lo agradezco mucho. Tengo muchos recuerdos hermosos de matrimonios, de casamiento, de cumpleaños. Es que ustedes ni se imaginan la cantidad de historias que a veces suceden ahí. Siempre fue como de observar. Desde ahí yo creo que saqué mucho la observación de las situaciones y poder construir comedia a partir de observar me parece a mí maravilloso. O sea, ustedes no saben todo lo que a veces esta cabeza piensa y lo construye como un chiste o algo, o que sea un relato chico, aunque no sea chistoso. Otra cosa que el otro día me llevó también a analizar todo esto de las personalidades y qué sé yo, es que justamente las redes sociales te llevan a poder estar más conectado con quienes estuvieron en tu generación. Onda, ex compañeros de curso, ex amigos, ex vecinos, pero te lleva un poco como a este contexto de poder tenerlos en redes y caer en la comparación, maldita comparación de es como, ok, esta persona la conozco de años, ¿cómo está ahora y cómo yo estoy ahora? Creo que es parte de lo que pasa después de los 30 quizá, que es como comparar un poco los procesos de cada uno. Por supuesto que no envidio absolutamente nada a quienes tienen hijos, o sea... Le mando un abrazo a todas aquellas que fueron mamás y papás y eso. No, porque admirable, ¿cachai? Para mí no es una posibilidad tampoco, pero, pero sí, o sea, uno tiende a veces a comparar estas situaciones. Creo que al haber salido como del closet a mis 20, hizo un poco conectarme con la autenticidad de mi personalidad. En algún minuto yo sentí que en el fondo ya no había que tener una máscara como de algo, no sé, si antes, por ejemplo, yo me movía mucho en el ámbito como, no, yo soy súper creativo y qué sé yo, esa era como mi máscara, mi personalidad que yo mostraba. Entonces como que a través de esta personalidad yo era aceptado por mis grupos, pero cuando llegó como esta salida de closet masiva, se podría decir, o esta salida del closet en redes sociales o con gente que yo nunca ya, no, ni siquiera me tuve que sentar a conversar tampoco, que lo encuentro latero estar contándole a todos algo que es tan propio para ti. Yo me conecté mucho con esta autenticidad y empecé a ser yo y empecé a conectar con mucha gente, con gente que, como te digo, ay, me gusta tu personalidad, gente como, ay, qué lata tu personalidad, ¿cachai? Ambos polos son aceptados en mi mundo, o sea, yo creo que nadie es tan bacán para caerle bien a alguien y para caerle mal a alguien, pero comencé a ser yo, a disfrutar, a sentir, a poder desenvolverme en situaciones. Para mí el hecho de haber llegado a los shows fue algo que pero me encantó, o sea, poder desenvolverme con grupos, subirme al escenario, contar historia, conectar con la gente fue maravilloso. Creo que uno de los regalos más bonitos que yo creo que me pude haber dado fue el dar el paso de en el fondo empezar a hablar weas de ti, a hablar cosas, poder construir un poco esta personalidad en base a lo que te pasaba en el momento y dejando que las cosas, por supuesto, fluyan y tengan su cauce natural. ¿Sabes que la forma también de vestirnos nos hace tener un poco como empoderada la personalidad? Mira, te voy a poner solamente este ejemplo. No sé si a veces les pasa, pero cuando se ponen, por ejemplo, una chaqueta de cuero, tu actitud completamente cambia.
tu forma no sé, es como raro porque, claro, tenemos referencias de personas con personalidad utilizando esta vestimenta. Cuando te pones, por ejemplo, un delantal blanco, automáticamente sientes como que sabes, ya eres un doctor, por supuesto que estoy capacitado para poder hacer esta cirugía, aunque no tengáis idea. Creo que la personalidad va cambiando en cómo nosotros nos vamos vistiendo, y hoy en día tenemos muchas opciones para poder vestirnos y poder sacar el mayor provecho de nosotros y por supuesto conectar con nuestras personalidades. Siento que también nuestra personalidad va cambiando según con quién estemos. Por ejemplo, hay personas que te hacen sentir súper auténtica, que no tienes que hacer absolutamente nada para que esa conversación fluya. Pero hay también personas que te hacen sentir muy cuestionada tu personalidad, que es como estas típicas personas que a veces dicen como no, me choca su personalidad. Bueno, es un reflejo de algo que quizás a ti te choca. Es un reflejo de algo que a ti te inseguriza, pero que no tiene que ver con cómo esa persona es. Que me dio rabia. Yo tengo muchos recuerdos de personas con las que en el fondo he chocado en personalidad y es como nos caemos mal. Tú y yo sabemos en lo profundo que nos estamos cayendo, pero pésimo en estos minutos, pero vamos a hacer que la situación, por supuesto, fluya de forma natural. Pero la odio, pero la amo también. Bueno, en la cita amorosa se da mucho esto de, en el fondo, ser la persona muy como interesante, ¿cachai? Mostrarnos súper interesante, mostrarnos súper chistoso también, como obvio que estamos haciendo match, o sea, por supuesto. Me gusta mucho la cita porque yo creo que ahí con el tiempo yo he aprendido mucho a leer también el lenguaje corporal de las personas. O sea, persona que se hace como, no, sabes que yo no soy así, yo soy súper relajado, soy una persona muy liberal, o sea, bueno, jamás te va a poner problema por tal cosa, bueno. Pasan unos meses y vemos realmente quiénes somos. Bueno, también nosotros somos así. Eso es lo lindo de conocerse con las personas. Mentirnos. Eso es lo lindo. Mentirnos en nuestra cara y después darnos cuenta que no somos el uno para el otro. Yo le hago esta pregunta muy profunda y quiero que por favor respondan en silencio y ojalá si van a hacer una pregunta levanten la mano. Ya se creía la profe. No, pero ¿ustedes creen que la personalidad es algo que se construye o que se hereda? Yo creo que... Ahí le daba el tiro la respuesta, pero le voy a dar mi punto de vista. Yo creo que con el tiempo nosotros nos vamos construyendo nuestra propia personalidad. A veces cuando nosotros queremos decir algo y por miedo nos callamos, también aprendemos un poco a desconstruir eso que quizás sentíamos, que era como, no, me tenía que quedar callado. Quizás para una próxima nosotros nos atrevemos a decir las cosas, atrevemos a decir a las personas, oye, ¿sabes qué? Eso a mí no me gusta, ¿cachai? O eso me gusta. Pero sí, o sea, eso se va modificando en la medida en que las cosas vayan avanzando y vayamos aprendiendo también de la experiencia. Porque si hay una wea que yo creo que tienes, por favor, que tener en el consciente, es que porrazo que nos damos, porrazo que aprendemos. Hay personas, por supuesto, que se sacan pero la chucha todo el tiempo y de eso nos sacan un aprendizaje. O sea, weón, es como por algo la vida te lo está mostrando. No caigas con la misma piedra, por favor. Es parte de nuestra personalidad también que adaptarlo y lo sumas a eso. Y ya la próxima vez te puedes desenvolver de mejor forma. Yo creo que, como les digo, ya para todo esto dar como la vuelta, yo creo que la personalidad, por supuesto, la vamos construyendo. Me gusta mucho... este pingüino. Este pingüino también tiene cero personalidad. No, el señor pingüino. Ya te vamos a encontrar nombre. ¿Ah? Ya te vamos a encontrar nombre. Ahí la audiencia te va a ayudar a poder llegar a las Islas Malvinas. Porque me lo traje escondido. Oigan, ya. Yo creo que ya vamos a ir finalizando el capítulo del día de hoy. Ya estamos pasados en unos minutos. Pero les voy a hacer una pregunta. Ahora sí traigo, por favor, pregunta, redoble de tambores. La pregunta que les voy a dejar a ustedes en los comentarios. Y espero, por favor, que puedan
Ay, no sé responderla, por favor. Es la siguiente. ¿Con qué personalidad ustedes crecieron para poder desenvolverse en la vida? Si ustedes por favor me lo pueden comentar para que podamos conectar. ¿Y qué de esa personalidad les queda? Porque son 2 preguntas. No si es coeficiente 2 la weá. 2 preguntas. ¿Con qué personalidad crecieron ustedes para poder desenvolverse en su adolescencia, infancia, lo que sea? ¿Y qué de eso a ustedes hoy en día le queda? ¿Con qué personalidad? Ay, era la profe dura. Que me daba rabia esa profe, weón, que repetía la weá. ¿Con qué personalidad? Y yo así como, oh, ya lo escribí, señora. Eso. Oigan, ha sido un agrado conversar con ustedes. Agradezco mucho el que estén acá en este capítulo. Vamos en el segundo capítulo, por supuesto. Si ustedes quieren proponer ideas, comentarios, cosas que hagamos acá, qué sé yo, totalmente aceptadas sus propuestas en los comentarios. No se olviden suscribir, activar las campanitas para que obviamente nos sigamos escuchando y comunicando a través de las notificaciones de YouTube y Spotify. Y nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de Soltemos la Lengua. ¡Chao! Tú tienes que sacar más personalidad. Mira que está como bien calladito acá en los capítulos y yo necesito que esta weá crezca. Ya. Ahora vamos a...